Vamos a orar. Amado Señor y Dios, en este momento quiero darte gracias porque a ti no te podemos engañar. No podemos mentirte. No podemos aparentarte. Tú lo sabes todo. Y tú conoces nuestro levantar y nuestro acostar, nuestro andar. Aún la palabra no está en nuestra boca, como dice el salmista, y tú lo sabes todo. No hay nada que se esconda de tu conocimiento. Por eso te suplico, Señor, que tu Santo Espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ministre mi vida y la vida de cada uno de los que estamos en este recinto, e igualmente los que nos escuchan a través de la internet. Suplicamos, Señor, que tú hagas tu obra en nosotros. Oramos porque creemos en ti y porque sabemos que tú lo haces. Por eso nos presentamos delante de ti, en el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Amén. Vayan acostumbrándose a decir amén a la primera mención. Para los que tienen la excelente idea y propósito de tomar notas, el título del estudio de hoy es La motivación del pecado de Ananías y Zafira. La motivación. Lo que motivó a Ananías y a Zafira pecar. Hay mucho que aprender de esta palabra y espero que tú no te dejes quitar la bendición por nada ni por nadie. Vamos a leer la porción bíblica, los primeros 10 versículos del capítulo 5 del libro de los Hechos. Hechos 5, 1 al 10. Observen cómo se narra esta historia, este acontecimiento. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y, en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo y lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro.
Entonces entraron los jóvenes y, al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Como decimos los costeños, qué tremenda historia y qué acontecimiento dentro de la iglesia del Señor. Apenas en los primeros años de existencia de su iglesia, sucedió esto que acabamos de leer y que ustedes conocen porque ya lo hemos compartido en otras ocasiones. A mí me gustaría hacer unas cuantas preguntas. Y la primera de ellas es, ¿cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? ¿Cuál fue el pecado de ellos? ¿Qué me dicen? La mentira, ¿verdad? Mentir es la mentira. Amados, la mentira a los ojos de Dios ha sido grave, es grave y siempre será grave. ¿De quién viene la mentira? De Satanás. Y Pedro le dice a Ananías, ¿por qué consentiste, por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón para hacer esto? Cuando una persona no está realmente en buena relación con Dios, Satanás tiene acceso a esa persona, aunque sea creyente, para influir en su mente y en su corazón. Y fue exactamente lo que pasó con Ananías. Así que, sabiendo ahora que el pecado de él fue la mentira, tengo otra pregunta. ¿Cuál fue la motivación del pecado de Ananías y Zafira? ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué los motivó a hacer eso? ¿Qué piensan? Quiero que analicen un poquito. ¿Qué piensan? ¿Cómo? El dinero, la codicia. Bueno, podríamos decir tantas cosas, pero en verdad la motivación que esta pareja tuvo se conoce como la apariencia. ¡Wow! ¿Cómo así? La apariencia, el aparentar, el simular. Eso fue lo que pasó con ellos y eso es lo que quiero que observemos. Ahora, la apariencia es un engendro del orgullo, proviene del orgullo. Es el orgullo lo que hace que uno trate de aparentar lo que no es ni lo que no tiene. Eso viene del orgullo. Pero a la vez nos lleva a la mentira. En este caso, el orgullo de Ananías lo llevó a aparentar, terminando haciendo una mentira, diciendo una mentira. Y hay algo que Pedro le dijo a Ananías: no has mentido a los hombres, has mentido al Espíritu de Dios. Ahora observen que al Espíritu de Dios no se le puede mentir. Al hombre sí se le puede mentir, pero al Espíritu de Dios no. Uno pretende mentirle al Espíritu Santo, pero jamás se puede hacer. En este caso, lo que Ananías hizo fue mentir delante del Espíritu Santo. Mentir sin tener en cuenta al Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo él. Y fue grave la situación. Observen que Pedro no lo maldice a él, ni profiere ninguna palabra en contra de él. Simplemente le pregunta por qué lo hizo. Él tenía la potestad para no hacerlo.
el terreno que vendió era suyo. El dinero por el que lo vendió era suyo. Podía quedarse con él. Nadie lo estaba obligando a dar ninguna ofrenda. Inclusive, hubiera decidido con su esposa dar una parte de la ofrenda con la intención de aclarar a los apóstoles que no estaba dando todo, pero no lo hizo, porque lo que hizo fue aparentar que estaba dando todo, como otros lo habían hecho. Y a mí me gustaría que ustedes observen que ese orgullo llevó a una pareja matrimonial que representa a una familia a aparentar, a simular, a mostrarle a los demás en su comunidad una conducta de generosidad. Al ver eso, la gente diría: vaya, qué generosidad, vendió su propiedad y ha traído todo para ayudar a los necesitados. Pero no era cierto. Estaba aparentando, estaba simulando, estaba mostrando lo que no era. Y a los hombres los podía engañar. El celo del Espíritu Santo impidió que se diera el engaño, impidió que todos fueran engañados, porque el Espíritu Santo se lo reveló a Pedro, su siervo, y públicamente sucedió lo que ya hemos leído. La disciplina divina fue quitarle la vida. Murió instantáneamente. Esto muestra varias cosas: la gravedad de la mentira, la gravedad del pecado, la gravedad de la apariencia, del engaño y del orgullo. Muestra también que el pecado impide, estorba, molesta la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Esto estaba estorbando, esto estaba impidiendo no solo la presencia del Espíritu, sino la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Y Dios tomó la iniciativa, no la tomó Pedro, la tomó Dios por medio de su Espíritu para disciplinar a este varón que había incurrido en semejante situación. Nada bueno resulta cuando una pareja cristiana asume posiciones como estas, cuando en realidad debería asumir una responsabilidad de edificación mutua para ellos como esposos y también para sus propios hijos. La pareja cristiana tiene la responsabilidad de criar a sus hijos en el temor de Dios, en el conocimiento de Dios, no solo de palabras, sino con hechos. Y hay lamentablemente un caso como este en el que allí no se procuró honrar al Señor, sino que se pusieron de acuerdo para hacer lo que a Dios no le agradaba. Pero esto no ocurre solo a nivel de parejas, a nivel de familia. Esto también ocurre a nivel de personas individualmente, hombres, mujeres, jóvenes, muchachos. Esto es serio porque nos lleva a un punto en donde vemos que este tipo de mentira, de apariencia, es hipocresía, es maldad y es fruto del orgullo. Es un pecado que se puede dar de muchas maneras en la iglesia. Por eso es bueno que hoy le prestemos mucha atención a lo que estamos tratando de decir. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y
te quedaras con parte del dinero que recibiste del terreno. ¿Cómo es posible que le permitiste a Satanás llenar tu corazón? Satanás no tiene ninguna autoridad de llenar el corazón de ningún creyente a menos que el creyente le dé la ocasión para hacerlo. Y una ocasión para que Satanás actúe de esa manera es precisamente cuando no hay integridad, cuando no hay honestidad, cuando hay orgullo, cuando hay apariencias, cuando queremos aparentarle a los demás lo que realmente no somos. Es posible que Ananías, al ver, como lo vamos a ver dentro de un momento, lo que estaba ocurriendo en la comunidad, que las personas vendían sus propiedades, que compartían todo el fruto de esa venta para que no hubiera necesitados, traían todo eso a los pies de los apóstoles, no para que los apóstoles se enriquecieran, ni para ellos, sino para que distribuyeran todo entre los necesitados, de tal manera, dice la Escritura, que no había ningún necesitado. Es posible que él veía lo que ocurría con esas personas que traían las ofrendas. De pronto los más necesitados se acercaban a ellos y les daban las gracias por la bondad de haber compartido lo que tenían, y ahora ellos salen de esa pobreza, de ese estado, y reciben una bendición. Es posible que más de una persona dijera, bueno, gloria a Dios por este hombre, por esta familia que ha dado para suplir nuestras necesidades. Y todo eso lo estaba observando nuestro amigo Ananías. Es posible también que Ananías no tenía una vida altamente espiritual, una relación con Dios, y por eso tendría que buscar una forma de aparentar que él era muy espiritual, que era muy bondadoso, que era altamente bondadoso para compartir lo suyo. Y por eso incurre en el problema. ¿Qué nos enseña eso a nosotros los creyentes en el día de hoy? Pienso que nosotros somos muy dados a aparentar. Si hay alguien aquí en la iglesia que dice que no aparenta, que nunca ha aparentado y que no aparenta, ya está aparentando. Con el solo hecho de decir que no, ya está aparentando. Así que mucho cuidado. Todos, de una manera u otra, hemos incurrido en ese pecado. Podemos aparentar o dar la impresión de que somos personas que leemos la Biblia, que estudiamos la palabra, que somos personas de oración, que estamos en el secreto del Señor. Por eso algunas veces nos preguntan, ¿cómo estás? Y dicen, bien, gloria a Dios, en prosperidad, en bendición, en la gracia de Dios y tantas cosas que decimos, pero la vida de quienes dicen así muchas veces no concuerda con la realidad. Es aparentar. Aparentar un estado espiritual bueno cuando en realidad es malo. Aparentar una vida de oración buena cuando en realidad es mala, deficiente. Podemos dar la impresión de que tenemos todo en orden, todo marcha en orden, pero vaya y visite su hogar para ver si de veras hay orden. No me refiero nada más en el arreglo de la casa, sino en el comportamiento, en la conducta, en la relación de unos con otros. Y podemos aparentar que todo marcha bien. Podemos exagerar también nuestros logros, los logros de nuestros hijos, los logros de nuestros familiares. Podemos estar dando gracias a Dios porque Dios nos dio esto, esto otro, para aparentar y para mostrar que somos muy espirituales y muy bien con el Señor. Es difícil, hermano, estar contentos con lo que tenemos.
La palabra de Dios dice que debemos estar contentos con lo que tenemos, pero con frecuencia nos estamos quejando, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Dígame. Pero cuando llega el momento de mostrar que sí está todo bien, lo decimos. Yo veo que esta pareja no estaba bien con Dios. No respetaba al Espíritu Santo. Se atrevió a mentir delante del Espíritu Santo. Había orgullo en su corazón. Tanto así que Satanás tuvo acceso a influir en su mente, en su corazón. Y me pregunto, ¿cuántas veces en el diario vivir de nosotros ocurre lo mismo? Por el orgullo, por aparentar lo que no somos, damos ocasión para que el enemigo ejerza su influencia. Vamos a observar aquí en el capítulo 4 del libro de los Hechos, los versículos 32 al 37. ¿Cómo era la iglesia en este aspecto social? ¿Cómo vivían? Voy a leer a partir del versículo 32 hasta el versículo 37 del capítulo 4 del libro de los Hechos. Quiero que todos me sigan, por favor. Vean lo que dice. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Oigan, la gracia de Dios se derramaba abundantemente, oigan, sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían. Llevaban el dinero de las ventas y los entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, lo cual significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Qué linda descripción de cómo era la iglesia en esos momentos, ¿cierto? Dice aquí que no había un solo necesitado. ¿Por qué? Porque los que tenían facilidades vendían lo suyo, lo traían, lo entregaban a los apóstoles, y debo decir, porque hoy no se hace eso, que no era para enriquecer a los apóstoles, ni era para ellos, sino para que ellos administraran y distribuyeran todo entre los necesitados. Y por eso no había necesitado. Dice que todos eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Dice que había mucha armonía entre toda la iglesia. Era algo bellísimo. Pero siempre hay una oveja negra, ¿verdad? Siempre hay alguien o varios que se distinguen por no estar metidos en el mismo ambiente. Y Ananías y su esposa fueron ellos, los que, queriendo ser como los demás, y no lo eran ni lo podían, entonces se idearon la venta de esa propiedad, y con la venta de esa propiedad idearon el aparentar que ellos también eran bondadosos, que ellos también eran buenos y que su nivel espiritual era muy alto, igual a los demás, y que estaban involucrados con los demás. Pero ya conocen la historia, no fue así. Amados,
¿Por qué Dios nos permite tener esa palabra escrita en la Biblia? ¿Para qué? ¿Solo para contarnos una historia de lo que pasó en los primeros años de la iglesia? No. Yo creo que es para enseñarnos cómo debe ser la iglesia y cómo le agrada a Dios su iglesia a través de cada uno de sus miembros. Y como dije al principio, el pecado es un obstáculo, el pecado interrumpe, el pecado estorba, pero escuchen bien, fue una pareja nada más, no fue toda la iglesia la que pecó, pero afectaba a toda la iglesia, porque eran miembros de la iglesia, eran miembros del mismo cuerpo, y solo esa pareja por allá a solas que hizo su invento estaba afectando a la iglesia. Tanto la estaba afectando que no estaba ocurriendo todo lo que debía ocurrir. Pero cuando Dios interviene y quita el pecado, entonces las cosas cambian. El pecado de una pareja, Dios lo quitó y vean lo que ocurrió después. Vamos a leer los versículos 11 al 16. Versículos 11 al 16. Y vayan anotando todo lo que ocurrió después que Dios mismo intervino para quitar el pecado, para quitar el obstáculo, para quitar lo que estorbaba, para quitar lo que estaba haciendo daño. Mire versículo 11. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Gran temor, gran respeto, porque Dios está presente en su iglesia, porque Dios interviene en su iglesia, porque Dios limpia su iglesia, porque ahí está el poder de Dios para obrar. Con la muerte de dos personas, quita el pecado, quita el obstáculo, quita el estorbo, para que su iglesia sea bendecida y para que haya temor de Dios, para que haya respeto de Dios, para que se vea que con Dios no se juega y que su iglesia no es para que sus miembros hagan lo que quieran. Es el cuerpo de Jesucristo. Y continúa diciendo la palabra: por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y continúa: y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con los apóstoles, con ellos, aunque los elogiaban. Pero ¿qué más continúa? Y seguían, oigan, aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. El pecado oculto, el pecado en el corazón, el pecado de la apariencia, del orgullo, de la mentira, impide el crecimiento no solo espiritual, sino numérico de la iglesia. Y ahora cuando Dios quita el pecado, dice que seguían creciendo numéricamente. Y no solamente crecían numéricamente, mire lo que continúa diciendo el pasaje. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y el texto no termina allí. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos. Y oigan lo último: y todas eran sanadas. Cuando Dios quita el pecado de un hombre, de una mujer, de una familia, de una pareja que hace parte de su iglesia, y la iglesia tiene temor de Dios,
y la iglesia respeta al Espíritu Santo, y la iglesia se somete al Espíritu Santo y sigue haciendo lo que a Dios le agrada, la presencia de Dios se manifiesta con señales, prodigios y milagros, con la salvación de muchos y de cosas increíbles en todo sentido. ¿Quieren creer eso? ¿Es verdad? ¿Es así? Si eso es así, amados, como lo hemos visto en esta historia tan hermosa, tan dolorosa también, entonces yo creo que ha llegado el momento para que Luis Sánchez, como pastor, como ejemplo, comience a examinar su vida privada. Pero que cada creyente examine su vida privada. El orgullo, las apariencias, el querer mostrar a los demás que somos lo que no somos, que tenemos lo que no tenemos. Vivir de apariencias por causa del orgullo, dándole ocasión a Satanás, es algo grave, es contra el Espíritu de Dios. No podemos ni debemos seguir aparentando a los hombres, mostrándole a los hombres una cosa. No podemos ni debemos seguir viviendo dos vidas. Una en la vida secreta, personal, y otra en la vida pública. Lo que somos en la vida secreta, privada, debemos ser en la vida pública. Sin apariencias, transparentes, en el gozo y en la presencia del Señor. Porque eso le agrada a Dios. Porque no queremos que Dios esté enojado y molesto. Porque no queremos desagradar a Dios. Y porque no queremos seguir haciéndole daño a la iglesia, al pueblo de Dios. Los redimidos, los lavados con la sangre de Cristo. Allá fue una pareja. Yo no puedo juzgar como Pedro no juzgó a Ananías, lo hizo Dios, él sí puede hacerlo, pero posiblemente en árbol de vida sea más de una pareja, de una persona. Y por eso hoy los reto, comenzando por mí, lo he venido haciendo. Cuando Dios me habló con esta palabra, comencé a hacerlo. Y te quiero invitar hoy a ti, con esa autoridad y por el amor de Dios. ¿Cómo es tu relación de pareja? Tu vida íntima con tu esposa, con tu esposo, ¿cómo es? ¿Y cómo se la muestras a los demás públicamente? ¿Cómo es tu relación con tus hijos? Con tus padres, con tus hermanos en casa y con los hermanos en la iglesia. ¿Cómo es tu vida en la universidad? ¿Cómo es tu conducta y tu vida privada, lo interno de tu corazón en el colegio, en el trabajo? ¿Cómo es tu vida cuando el jefe no está presente? ¿Cómo es tu vida delante de los demás? ¿Y cómo es dentro de ti? Si tú y yo realmente somos hijos del Dios Altísimo y tenemos al Espíritu del Dios Altísimo, nuestras vidas no pueden seguir siendo las mismas. Tiene que haber cambio personal, interno, en la intimidad, que agraden siempre a Dios. Dios me ha hablado con otra porción bíblica que siempre leí y que nunca tuve entendimiento profundo como ahora Dios me lo está dando. Es cuando el Señor Jesucristo declara en Juan capítulo 10, dice: mis ovejas
oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Primero está diciendo que hay muchas ovejas, pero no todas son de él. Enfatiza, mis ovejas se caracterizan porque escuchan mi voz, conocen mi voz. Yo también las conozco. Nadie me va a meter gato por liebre. Yo la conozco. Pero otra característica de la oveja que es del Señor es que al escuchar su voz, le obedece. Me siguen, hacen lo que mando. Dios ha estado marcándome a mí personalmente con estas palabras. Oigan las palabras con las que Dios me ha tratado personalmente en algunas áreas de mi vida. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me dices Señor, Señor, pero no haces lo que yo te digo? Si verdaderamente soy tu Señor, debes hacer lo que yo te digo. Si verdaderamente te portas como mi oveja, debes oír mi voz y hacer lo que te digo, seguirme, seguir en pos de mí. No a tu manera, no como tú quieres, no con apariencias, no con orgullos, no con engaño, no con mentiras, sino con integridad, con verdad. Porque no estamos viviendo para los hombres, sino que estamos viviendo para Dios. Porque cuando el Señor nos compró con su sangre, no nos compró para los hombres, nos compró para Él. Y lo que Dios quiere de mí es que yo viva para Él, que aprenda a vivir para Él. No es fácil, porque otro problema que tenemos es que no queremos renunciar a nosotros mismos. No queremos despojarnos, y el Señor nos marca la pauta. El Señor se despojó a sí mismo, se hizo esclavo de la voluntad de Dios. Y la palabra nos dice que debemos seguir su ejemplo. Él es nuestro modelo, todo lo que ha hecho para que lo hagamos como Él lo hizo. El Señor sí necesitó del Espíritu Santo. Yo con mayor razón, tú con mayor razón, necesitamos rendir nuestras vidas al Espíritu de Dios. Una pregunta que todos debemos hacernos: ¿cuántas apariencias hay en mí? ¿Cuánto orgullo hay en mí? ¿Cuántas mentiras? ¿Saben qué? Cositas como estas. Tú tienes una cita con alguien. A la hora exacta debes estar allí. Si por algún motivo no puedes llegar a la hora exacta, debes buscar la forma de comunicarte con esa persona y decirle: no puedo llegar. Ahí hay una responsabilidad de tu parte. Pero cuando tú llegas tarde, lo primero que haces es una excusa. La mayoría de las veces esa excusa es falsa para quedar bien, o sea, para aparentar. ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? Vivimos siempre de apariencias. A veces hacemos inversiones solo para aparentar. Nos metemos en deudas para aparentar. Tomamos decisiones para aparentar. Y eso se llama engaño y es producto del orgullo. Y eso termina en la mentira. Y eso lo hacemos delante de Dios, delante del Espíritu Santo que vive en mí, que vive en ti. Cuando Dios quitó el pecado que había en la iglesia a través de una pareja, lo primero que hubo fue temor de Dios. Y una de las cosas que falta hoy en la iglesia, en la vida de los creyentes, es el temor de Dios para hacer las cosas que a Él le agradan, para no ofenderlo, para agradarlo a Él.
Otro problema que hay en la vida de muchos creyentes es su orgullo, es nuestro orgullo. El orgullo nos impide rendirnos, el orgullo nos impide creer en Dios, el orgullo nos impide depender de Dios, rendirnos, humillarnos y quebrantarnos en su presencia. Ese es el orgullo que domina nuestras vidas. Y aunque creemos que tenemos un solo Dios, muchos de nosotros tenemos más de un Dios. Comenzando con el dinero. Yo siempre pienso que el dinero es muy peligroso cuando no se sabe manejar, porque el dinero domina las emociones, domina el corazón, domina las decisiones y hace muchas cosas en la vida de los hijos de Dios. Voy a poner un ejemplo. Cuando tú tienes dinero en el bolsillo, o guardado en la casa, o en el banco, está feliz, está contento, ¿verdad? ¿Sí o no? Dígamelo, ¿es cierto o no es cierto? Tiene dinero, mucho o poco, pero está seguro, tiene ahí un dinero de cual depender. Pero cuando tú no tienes ni siquiera para desayunar el día siguiente, ¿qué te produce eso? ¿Aló? ¿Qué te produce? ¿Qué te produce? Preocupación, carreras, quejas. Y la mayoría, lo que no se hace es orar a Dios, buscar el rostro de Dios, pedirle para que Él supla la necesidad. Pero nos afecta la falta de dinero. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que dependemos de quién? Que el dinero domina la vida de muchos creyentes. No hemos aprendido a vivir con lo que Dios nos ha dado y no hemos aprendido a valorar lo que Dios nos ha dado. Pastor, pero si no tengo dinero, ¿cómo voy a vivir? Dios sabe que cuando a sus hijos le somos fieles en todo, siempre Dios hace la provisión. ¿Sí o no? Siempre Dios provee, de donde menos pensamos, pero Dios provee. Porque se está dependiendo no del dinero, sino que se está dependiendo ¿de quién? De Dios. Un corazón rendido al Señor. Amados, lo que yo les ruego a cada uno de ustedes como su guía espiritual es que no pasen por alto la palabra de hoy. Es que cada uno haga un examen consciente, dele lugar al Espíritu Santo para que Él le redarguya, para que Él le convenza de pecado, para que Él le ilumine. Dele lugar a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios le oriente, porque ella tiene el poder para redarguir, porque ella tiene poder para corregir, porque ella tiene el poder para transformar en manos del Espíritu Santo la vida suya y mía para que nos parezcamos cada día al Señor Jesucristo. Porque la meta que tiene Dios al comprarnos, al invertir la vida de su propio Hijo en nosotros, la meta, el propósito final de Dios es que seamos como su Hijo Jesucristo. Y eso no lo vamos a lograr nosotros por nuestro esfuerzo, porque estamos habituados a la maldad del viejo hombre, porque todavía las mañas, las mentiras y todas esas cosas del viejo hombre están allí presentes. Por eso se necesita la presencia poderosa del Espíritu Santo para que nos ayude. Por eso necesito rendirme al Espíritu de Dios para que Él tome dominio sobre mi vida. Por eso necesito depender del Espíritu Santo para que Él me abra los ojos y la mente y el corazón y yo entienda la palabra y yo tiemble delante de su palabra y obedezca a su palabra. No puedo seguir viviendo una vida religiosa, no puedo seguir viviendo una vida legalista, no puedo seguir viviendo una vida de apariencias, de orgullo, de mentiras. ¿A cuánto les ha hablado Dios esta mañana? No te excuses, no te justifiques, dale lugar a la palabra, dale lugar al Espíritu Santo.
¿Ustedes creen que es fácil para mí oír la voz del Espíritu Santo que me dice, usando la palabra, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que te mando? ¿Tú crees que eso es fácil? Y al final de cuentas, ¿podré convencerlo y hacer lo que yo quiero? ¿O siempre se harán las cosas como Él quiere? Ahora escúchame lo último que te voy a decir. Ananías y Zafira murieron biológicamente. En el instante murieron. A la esposa, a Zafira, Pedro le dio la oportunidad para que cambiara de actitud. Le dijo, ¿vendiste en tanto? Le hizo la pregunta, le dio la oportunidad. Y ella se ratificó en el engaño, en la mentira. Hoy día no sucede eso. Imagínense ustedes que hoy mismo sucediera algo así, ¿cuántos quedaríamos vivos? Wow, ¿por qué se ríen? El que solo se ríe, ¿de qué se ríe? Mire, hermano, escúchenme. Oigan esto. Hoy no mueren biológicamente las personas en la comunidad por causa del pecado, pero hay algo peor, hay muerte espiritual. No hay ánimo para adorar, no hay ánimo para adorar, no hay ánimo para orar, no hay ánimo para evangelizar, no hay ánimo para cantar, no hay ánimo para venir a la iglesia temprano, no hay temor de Dios, no hay nada de esas cosas. Cada quien vive como quiere. Lo mismo le da orar como no orar, lo mismo le da adorar como no adorar, lo mismo le da evangelizar como no evangelizar, lo mismo le da hacer lo que sea y se termina justificando. Aparentemente queda bien, pero delante de Dios, ¿qué? Entonces eso produce muerte espiritual. Se vive en la carne y no en el espíritu. Pregunto, ¿es grave la situación delante de Dios? Dígame, ¿lo es o no lo es? Pero Dios tiene el poder para transformarnos. Su Espíritu Santo tiene la misión de transformarnos cada día de gloria en gloria a la imagen misma de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Si dejamos que Él lo haga. Otra palabra que Jesús le dijo a quienes son sus ovejas fue, yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre es mayor que todos y de la mano de mi Padre nadie las arrebatará. Mi Padre y yo somos uno. Pero ¿cuántas veces nos salimos de las manos del Señor, de la comunión del Espíritu, de la relación íntima del Señor? Y andamos, como decimos por allí, sueltos de madrina, cada quien por donde quiere y como quiere. Amados, Dios no nos ha llamado para que seamos nuestros. Dios nos ha llamado para que seamos de Él y para que vivamos solo para Él. Las 24 horas de cada día. Colóquense de pies, por favor. Me gustaría ver las manos de las personas a quienes Dios les ha hablado hoy. En alto. Muchas gracias. Mis ovejas oyen mi voz. Nosotros hemos oído la voz hoy. Yo conozco el corazón de mis ovejas, pero mis ovejas se caracterizan porque me siguen, porque hacen lo que yo quiero, porque hacen lo que yo les mando. Eso tenemos que arreglarlo a solas con Él. Mi consejo, que no pase el día de hoy sin comenzarlo. Puede ser que tú tienes programada la tarde para algo interesante de tu vida, pero me gustaría que le des prioridad a lo que Dios te ha dicho hoy.
y dedica un tiempo a solas con el Señor. Tú solito, tú solito. Preséntate. Él es bueno, Él espera al hombre contrito y humillado. Él promete restaurar al espíritu de los humildes. Él habita en los humildes. Y Jesús nos invita: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Así que yo te invito a comenzar hoy mismo una relación mejor con el Señor. Reconoce el pecado, cualquiera que sea. Arrepiéntete y apártate. Rompe con el pasado, con las cosas que has hecho, que todavía hacen daño en tu vida. No solo hacen daño en tu vida, sino también en la comunidad, en la iglesia. Queremos una iglesia transformada por el poder de Dios. Una iglesia viviendo en santidad. Ora allí donde estás y proponte hacerlo a partir de hoy mismo. Delante del Señor, ora, por favor. Si todo marcha bien con Dios, dale gracias, bendícelo. Si hay algo que no anda bien, una partecita de cualquiera de las áreas de tu vida, hay que sanarla. Y el único que la puede sanar es el Señor. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Hallaréis descanso para vuestras almas. Mi carga es fácil y ligera. Ven a mí, todo el que esté cargado, todo el que necesite. Padre, yo te doy gracias por ser tú quien eres. Y porque no podemos intentar burlarnos de ti. Y porque todo lo que nosotros sembramos, eso mismo cosechamos. Hemos venido cosechando de la carne para corrupción, pero tú nos invitas a cosechar del Espíritu para vida. Y nos has dado tu Espíritu y tu palabra para que haya transformación en nosotros. Tú lo quieres hacer. Y es una bella oportunidad para que haya transformación. Señor, yo sé que tú eres lo máximo y mereces lo máximo. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, Señor, y por eso nos has hablado así. Porque tú eres bueno, Señor, por eso te adoramos. Si puedes levantar tus brazos y batirlos en gratitud al Señor, dale las gracias, dale gracias. Propone en tu corazón tener un tiempo a solas a partir de hoy mismo y todos los días. Y sana tu relación con el Señor. Sanemos nuestra relación. Cuando el pecado sea quitado, entonces veremos la gloria de Dios y la manifestación de su presencia. Dele un aplauso al Señor. Aleluya.